el tercer asunto del que hemos conversado, que es un error común de los espacios de participación, que está muy atado a lo que estamos hablando de que asisten siempre las mismas personas y que pues es una manera de responder a las múltiples preguntas que había sobre qué otros mecanismos usar que no sea hablando y escribiendo, preguntaba una persona. Eh, el tercer error común que ocurre en los procesos de participación es que el método que se usa es siempre una reunión. Y aquí la manera de contrarrestar este problema es pensar en las características del grupo meta. En el ejemplo anterior decíamos pensar en los estudiantes de décimo y once que les interesaría, pero pues hay múltiples grupos meta, pensar en cómo quisieran participar ellos, en dónde quisieran participar ellos. Usualmente, ¿qué hacemos? Pues tenemos un tema del diálogo ciudadano, hacemos una invitación, una carta de convocatoria o una cartelera de convocatoria o un mensaje en redes sociales de convocatoria y tenemos una actividad o una reunión. Y ahí decimos como ese es el proceso de participación. Y pues nuestra propuesta es no, hay que usar distintos métodos de diálogo, pero relacionados con el grupo meta por una razón fundamental, y es que tenemos distintos grupos de personas. Estamos ante poblaciones, una ciudadanía que es muy diversa. Entonces, si ustedes ven esta foto, ustedes creen que todas esas personas o esos distintos grupos tienen los mismos intereses o las mismas necesidades a la hora de participar. Entonces, seguramente, sí, a esos jóvenes que vemos abajo con sus tablas, los invitamos a la reunión que vemos al lado de los señores, no van a asistir, no van a asistir. Pero seguramente si vamos a donde están montando tabla, pues seguramente ahí vamos a poder recoger su voz. Si sus espacios no son accesibles, si los espacios no son accesibles para las personas en situación de discapacidad, vamos a tener muchos problemas con los que asistan. Si los horarios no son los que se compadecen con las actividades que hacen las mujeres, pues no vamos a poder obtener su opinión. Los grupos generalmente están en unos lugares y si no adaptamos nuestros métodos de participación a los grupos, siempre van a llegar las mismas personas como hemos hablado. Entonces, es importante para que el método no sea siempre una reunión, que es lo que primero se nos ocurre, pensar en, bueno, listo, ¿a quiénes es que queremos convocar? Ah, bueno, estos jóvenes que montan tabla. Entonces, ahora sí, pensemos en quiénes, en qué podemos hacer, en dónde los podemos encontrar, qué les gusta hacer. Porque como decía, pues una reunión puede ser muy desmotivante para mucha gente, pero a estos jóvenes que les gusta, ya sabemos que les gusta montar tabla, entonces de pronto lo que hay que hacer es algo un poquito más relacionado con eso. Es importante, son las características de esas personas que queremos atraer al diálogo y definir la actividad basada en sus características. Acá hay un punto que me parece siempre importante mencionar porque pues es un punto de debate y yo creo que no está resuelto y es, claro, pero yo no puedo tener una actividad para las mujeres jóvenes afrodescendientes, otra actividad para las personas en situación de discapacidad, otra actividad para un grupo de chicos jóvenes que montan tabla, otra actividad para un grupo de señores y señoras. Claro, yo no puedo tener distinta, o sea, no puedo tener cientos de actividades casi que individuales para cada grupo, pero en cada diálogo hay unos grupos que, como decíamos antes, pues son muy afectados y poco participativos. ¿Cómo hago para hacer la cosa más atractiva? ¿O cómo hago para hacer una actividad que sea atractiva para la mayoría de esos grupos? Entonces, seguramente si digo, no, pues la verdad es que hacer una reunión de esos tres grupos que yo veo ahí solamente es atractivo para uno. Pero de pronto hacer una encuesta de 1 minuto en la calle cuando va en el parque principal porque pasa todo el mundo por ahí, es probablemente más atractivo para los 4 grupos. Entonces es también, claro, yo estoy completamente de acuerdo con quienes dicen, pero es que no puedo empezar a tener una actividad. O sea, si defino que tengo 3 grupos meta, no puedo empezar a hacer una actividad súper específica por cada grupo meta. Claro, pues porque sería además muy costoso, muy dispendioso, pero sí puedo empezar a pensar en actividades que sean atractivas para todos los grupos.
La actividad debe adaptarse al grupo meta y no el grupo meta a la actividad, que es pues lo que hacemos generalmente porque ya tenemos una actividad definida que es reunión, reunión, reunión. Entonces el grupo meta se adapta a la reunión. A veces somos creativos en las reuniones son interesantes, son atractivas, pero siempre es el grupo meta adaptándose a esa actividad y la idea es que sea al revés, que la actividad se adapte a las condiciones del grupo meta. Y ahí hay una suma de dos cosas que es muy importante. Una, ser creativos, que yo pues sin duda creo que no es una cosa sencilla, pero ya un llamado a la creatividad es algo que siempre hacemos. Ser creativos es bien importante para poder hacer diálogos diferentes. Y dos, ir a la ciudadanía, que es lo que hemos repetido en las últimas dos sesiones muchísimo, es ir a la ciudadanía, salir a donde está la ciudadanía. Es fundamental. Nos preguntaban por actividades, fue una de las preguntas más recurrentes en el chat antes. Ahí nosotros sí diseñamos un menú de actividades que en los municipios en los que hemos trabajado directamente, también cada municipio lo ha adaptado y ha hecho cosas distintas con estas actividades, porque pues obvio dependiendo del contexto, pues la idea es que esas actividades se adapten. Entonces, una actividad que funciona o que nos ha parecido que funciona muy bien son pues todo el tema de las votaciones o de las preguntas en el espacio público. Lo hemos usado y nos ha funcionado bien y tiene varias ventajas. Una de ellas, pues es que lo ponemos en el espacio público. Entonces, si yo voy a preguntar cuáles de las siguientes actividades deportivas preferiría realizar en el parque y la gente tiene que venir a la alcaldía a responder eso, pues va a ser muy escasa la participación, pero si yo voy al parque y pongo la pregunta y la gente puede pasar por ahí y gastar lo que digo, 2 minutos, 3 minutos participando, pues es mucho más sencillo para las personas. Muchas veces pues esto no implica escribir nada, ni sino si yo estoy preguntando cuáles son las actividades deportivas que preferiría realizar en este parque y pongo los muñequitos de las actividades y para que la gente ponga un punto con marcador, con un sticker, con lo que, de lo que disponga, pues estoy generando algo que no se necesita hablar en público, no se necesita escribir y está, digamos, como en el paso de la gente. Esto implica otras cosas, formular bien la pregunta, esto implica cuántas preguntas voy a hacer, porque tampoco puedo tener cientos de preguntas en el espacio público. Esto también implica saber de qué es el diálogo. Usualmente cuando se hacen estas votaciones en el espacio público, pues sirve mucho cuando los temas son específicos, pero eh, pues es uno de los mecanismos que hemos usado y que funciona bien y que amplía mucho el número de participantes y la diversidad de participantes. Es decir, no es tanto como que haya más, no solamente hay más gente, porque la hay, pero como hemos hablado en varias sesiones, pues lo importante no es solamente que haya más, sino de verdad gente que nos dice y en varios municipios nos ha dicho, nosotros nunca habíamos participado en cosas de la alcaldía y está súper chévere poder hacerlo de esta manera, porque es sencillo, porque no se va un montón de tiempo y porque pues la gente vota en el espacio público y se va y entonces no hubo refrigerio, no hubo como esos gastos asociados comúnmente a la participación. Entonces es pues un método que nos ha gustado, nos ha funcionado y es sencillo. Hay otros un poquito más complejos o elaborados y es hacer algunas actividades. Acá el ejemplo es un cinema eh, eh, en, en Pradera que vamos a hablar más tarde. Fue un bingo, pues más asociado como a lo que a la gente le gustaba hacer en ese lugar. Y es ofrecer una actividad a la ciudadanía y que la boleta de entrada sean algunas preguntas para, pues, sobre el tema del que se está hablando en el diálogo. Entonces, sí implica más escribir. En esos casos, pues siempre la idea es que haya alguien que le ayude a las personas que no saben leer o escribir o que no quieren escribir sino dictarle a alguien, que esa posibilidad exista. Pero entonces es interesante porque la gente lo que dice es como, no, voy a ir a esta actividad, sea un bingo, sea el cine, sea una actividad recreativa que la alcaldía está organizando, pero me pide como boleta de entrada llenar esta encuesta.
o me pide como boleta de entrada, como poner mi opinión sobre este tema. Entonces, pues la gente siente que ahí tiene, pues está participando. Hay una compensación, como ustedes decían antes, pero no es una compensación, no es pagarle a la gente por participar, sino es que la gente esté en una actividad y en el marco de esa actividad, pues se haga, se realice el espacio de participación o se haga la consulta que se quiere hacer. Hay otro que hemos hecho que también ha salido muy bien, que se llama Tomémonos Alguito, y es una actividad que consiste en poner mesas en diferentes puntos del espacio público. Pueden ser varias mesas en un punto, pueden ser distintas mesas en distintos lugares del municipio, y ahí sí, digamos que usamos el tema pues de una especie de refrigerio, pero pues mucho más, puede ser mucho más sencillo, puede ser un café de verdad, un tinto, y tenemos una conversación con el participante. Entonces, si ubicamos las mesas en un punto del espacio público, pues va pasando gente. Cuando está la gente pasando, le decimos que si quiere tomarse alguito y por 5 minutos o por 3 minutos, lo que hayamos definido previamente, y mientras la persona se toma el tinto, entonces le hacemos las preguntas del diálogo. ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Qué le gustaría hacer para este tema? ¿Cuál es su opinión sobre, o sea, distintos? Y también le contamos qué estamos haciendo. Estamos haciendo este diálogo ciudadano porque estamos pensando en lo que sea, arreglar esta plaza de mercado con el propósito que se tenga, y es como un buen espacio para suscitar una conversación. Hay otras cosas que sabemos que siempre van a hacer reuniones, o sea, digamos, hay algunas cosas que ustedes dicen, no, pero de verdad me queda imposible no hacer una reunión. Entonces, pues hay métodos como el que escribió alguien de Florida, como el tema de las bombas. Entonces, es hacer preguntas de sí o no, pero entonces la manera de responder es que quienes digan sí levantan un globo, el globo que se les entregó a la entrada, y quienes digan no, pues no lo levantan, y entonces uno hace el conteo. O por ejemplo, pero está más con jóvenes, ¿qué tanto les gusta el parque? Entonces unos lo inflan poquito la bomba y otros inflan la bomba grande, y entonces ahí va uno mirando, contando quienes se están dando como la opinión de que les gusta mucho, quienes están dando la opinión de que les gusta poco. Hemos diseñado ese menú de actividades, está en la página web de Fuincide. Este es un material que nosotros les vamos a mandar a través del grupo de WhatsApp. Em, pero ahí, pues como decía, es muy importante, uno, la creatividad; dos, el conocimiento del contexto. Pues ustedes saben qué le gusta a la gente hacer, ustedes saben que los puede hacer sentir atraídos a participar. Y es importante también pensar en que, como decía antes, pues esta actividad se tiene que ajustar al grupo al que estamos convocando. Entonces yo creo que hay que evitar el piloto automático de participación-reunión, sino es como participación y detenerse un momento y decir como, bueno, participación de quién, con qué método, en qué condiciones. Eso es parte de del mensaje de esta mañana, y es: pensemos un poco en cómo hacemos para evitar que el método que se usa siempre sea una reunión, y parte de la solución a este problema es pensar en las características del grupo meta, como decía acá, qué les gusta hacer, qué les atraería, a qué se sentirían convocados, e ir a la ciudadanía. Cuando uno generalmente es mucho más sencillo si uno se encuentra a un funcionario que tiene una pregunta sobre un tema para dialogar en la calle, a que si a uno le toca ir hasta la alcaldía a estar en una reunión muchas horas. Es bien distinto. Y lo que decía, estos métodos no solamente amplían el número de participantes, sino que diversifican a los participantes, que es muy importante. Ya no son solo los participantes que vemos siempre, sino es un variopinto de participantes, es un grupo distinto de participantes, y eso es bien interesante.